El pasado no perdona. En una sociedad marcada por las apariencias, los compromisos familiares y el peso del linaje, dos jóvenes mujeres se atrevieron a desafiar el orden establecido. Lo hicieron a escondidas, entre silencios rotos y miradas que hablaban más que 1000 palabras. Su amor nació en la sombra, allí donde las reglas no alcanzaban, y donde cada roce de sus manos era una pequeña revolución. Sarocha, hija de una estirpe poderosa, moldeada para obedecer sin rechistar, y Rebeca, extranjera en una tierra que no perdonaba las diferencias, ni aceptaba lo que no podía controlar. Lo suyo no solo fue amor, fue un acto de rebeldía, una grieta en la estructura centenaria de las apariencias. Se amaron con miedo y con fuego, con la certeza de que cada instante juntas era, al mismo tiempo, un milagro y una condena. Las decisiones que tomaron, obligadas por las circunstancias, dejaron cicatrices profundas. El deber, la culpa, la traición, todo se interpuso. Se creyeron perdidas, se convencieron de que, a veces, amar no basta, que hay heridas que el tiempo no cura, solo esconde. Pero el destino, caprichoso e inquebrantable, no olvida, teje en silencio, arrastra secretos del pasado y los deja caer cuando menos se esperan, porque hay amores que no mueren, solo se adormecen, y cuando despiertan, lo hacen con la fuerza de todo lo que fue negado. Esta es la historia de Sarocha y Rebeca, una historia marcada por el dolor, la belleza, el deseo y una esperanza persistente. La de un reencuentro, la de un amor que nunca debió ser enterrado, porque hay verdades que se ocultan, pero el pasado no perdona. Capítulo 1. El encuentro. El sonido agudo del timbre escolar rasgó el aire cálido de Bangkok como un presagio. Las puertas de hierro forjado se abrieron puntualmente a las 8, marcando el inicio del nuevo semestre en la prestigiosa Preparatoria Internacional Visuttikasem, una institución donde el dinero, la reputación y el apellido contaban tanto como las calificaciones. Jóvenes de rostros pulcros, cabellos perfectamente peinados y uniformes inmaculados inundaban los pasillos con pasos coreografiados y risas superficiales. La rutina estaba tan ensayada como los gestos de cordialidad entre ellos. Entre aquella coreografía social, una figura destacaba sin esfuerzo. Su andar era firme, sin ser altanero. Su postura elegante, como si llevara siglos entrenada para representar algo más grande que ella misma. Sarocha Chankima Frem, para sus más cercanos, se desplazaba entre el gentío con la naturalidad de quien nunca ha tenido que pedir permiso para existir. Era hija única del influyente Tanin Chankima, magnate del sector energético tailandés, y nieta de una histórica línea de diplomáticos. Todos la conocían, todos la observaban, pero muy pocos se atrevían a acercarse de verdad. Sarocha mantenía el rostro sereno, perfectamente enmarcado por una coleta baja y una mirada atenta, aunque distante. Detrás de sus ojos oscuros vivía un mundo mucho más vasto que el que mostraba, una mezcla de cansancio y expectación, de curiosidad no confesada y de preguntas que, quizás, ni ella misma sabía formular aún. Había aprendido a vivir con la sensación constante de estar rodeada por un velo. Estaba acostumbrada a ser vista, pero no comprendida. Nadie parecía verla, realmente, a kilómetros de distancia emocional, y sin embargo apenas unos pasos por detrás en el tiempo, otra figura cruzaba el umbral del colegio con el cuerpo tenso y el corazón agitado. Rebecca Armstrong Becca, para sus conocidos, tenía las manos húmedas por los nervios. Su mochila, aunque modesta, estaba ordenada con esmero. Sus zapatos eran los del uniforme estándar, pero el brillo cuidadosamente aplicado en casa los hacía destacar. Hija de una profesora de historia del arte y de un vendedor de libros de segunda mano, Becca había conseguido una beca completa tras un riguroso proceso de selección. Su expediente era impecable, su mente curiosa, su corazón todavía ingenuo. ¿Te parece real esto?, susurró Becca con una mezcla de asombro y vértigo mientras miraba a su alrededor, intentando captar cada detalle del campus. La arquitectura colonial de techos altos, los jardines perfectamente podados, las placas doradas con nombres de antiguos alumnos ilustres. Todo parecía sacado de una película extranjera. Tú mereces estar aquí. Que no te intimiden las vitrinas ni las sonrisas falsas, le respondió Yoko, su mejor amiga, quien la acompañaba solo hasta la entrada. Llevaban años juntas en el sistema público, y aunque ahora sus caminos se bifurcaban, el afecto entre ellas era inquebrantable. Durante la ceremonia de bienvenida, en el gran auditorio de techos abovedados,
una profesora de ciencias sociales tomó la palabra para explicar una de las tradiciones del colegio. Los alumnos de excelencia académica actuarían como tutores de los nuevos becados. Un protocolo de integración, decían, una forma de unir los mundos. Sarocha Chankima, por favor, acompaña a Rebecca Armstrong durante su primer día, anunció la profesora desde el podio. Un murmullo imperceptible recorrió el auditorio. Algunos alumnos alzaron las cejas, otros sonrieron con disimulo. Fren alzó la mirada desde su carpeta, sin cambiar su expresión. Caminó con paso contenido hasta el centro del salón, donde Becca la esperaba con las manos entrelazadas. Y entonces, ocurrió. El primer instante, la mirada. Fren y Becca se miraron como si, por un segundo apenas, el tiempo se replegara sobre sí mismo. Todo el ruido, los anuncios, los murmullos, los protocolos desapareció. Solo quedaron sus ojos, encontrándose por primera vez. Soy Sarocha, pero todos me dicen Fren, dijo ella, con una voz suave pero segura. Becca, encantada, respondió con una sonrisa sincera, aunque algo nerviosa. Su acento extranjero delataba su procedencia, y la diferencia entre ambas parecía, en ese momento, tan marcada como inevitable. Durante el recorrido por el campus, Fren cumplió con lo esperado. Le mostró los salones principales, la biblioteca que parecía una catedral silenciosa, los laboratorios, el jardín interior con su fuente de piedra. Pero entre los datos académicos, hubo gestos inesperados, pequeños silencios, detalles que no estaban en el protocolo. Fren le enseñó un rincón del jardín, donde los estudiantes se escapaban para tomar aire sin ser vistos. Le mostró una escalera lateral que conducía al techo del edificio de ciencias, desde donde se podía ver toda la ciudad al atardecer. ¿Siempre es tan perfecto todo aquí?, preguntó Becca, mientras observaban el paisaje de árboles ordenados y estatuas de antiguos rectores. No, solo lo parece. Pero la perfección muchas veces es solo una máscara, respondió Fren, sin mirar directamente, con un tono que sonaba más a confesión que a explicación. Becca no supo qué decir. Sintió un nudo en el pecho, como si algo en la forma en que Fren hablaba despertara una resonancia que iba más allá del momento. Cuando el sol comenzó a descender, y el cielo se teñía de naranja, Fren la acompañó hasta la salida del edificio administrativo. Gracias por mostrarme todo hoy, dijo Becca, con una timidez que rozaba la ternura. Me alegra que estés aquí, susurró Fren, sin pensarlo demasiado, con una sinceridad que desarmó cualquier artificio. Fue solo un segundo, un instante fugaz, pero fue suficiente. Algo se había despertado entre ellas, una vibración sutil, una promesa no formulada, una grieta minúscula en el mundo ordenado que ambas habitaban. Aún no lo sabían, no podían saberlo, pero ese primer encuentro tan simple, tan breve, tan aparentemente inocente era el inicio de un lazo que desafiaría no solo el tiempo, sino también las estructuras invisibles que intentaban separarlas. El destino, en silencio, acababa de jugar su primera carta. Capítulo 2. Primera vez. El paso de los días fue borrando con suavidad la línea invisible que separaba la admiración de la intimidad. Al principio, Fren y Becca eran solo compañeras asignadas por la rutina escolar, pero sin que ninguna pudiera precisar cuándo ocurrió exactamente. Dejaron de ser dos desconocidas, para convertirse en reflejos mutuos. El lazo entre ellas creció con la misma lógica con la que lo hacen las estaciones, sin necesidad de anunciarse, solo transformándolo todo a su paso. Estudiaban juntas por las tardes, intercambiando apuntes que acababan convertidos en dibujos, chistes internos y confesiones a media voz. Almorzaban bajo la sombra de los jacarandás en el jardín trasero del colegio, donde las flores lilas caían como una bendición silenciosa. En las noches, los mensajes entre ellas se alargaban hasta que el sueño les vencía con el teléfono aún en la mano. Hablaban de todo, de libros, de películas, de heridas viejas que ninguna había contado a nadie. A veces compartían sueños que parecían absurdos, otras veces, temores que solo cobraban sentido al nombrarlos. Entre ellas, la confianza crecía como una flor salvaje, libre, sin necesidad de permiso, y tan hermosa que a veces dolía mirarla. Fren, que durante años había aprendido a mostrarse perfecta, a ser la hija ejemplar, la estudiante modelo, la chica de sonrisa serena y modales irreprochables, comenzó a soltarse lentamente en presencia de Becca. Con ella no necesitaba impostar nada, se permitía reír sin contenerse, equivocarse sin castigo,
quedarse en silencio sin tener que llenar el vacío con excusas. A veces se sorprendía a sí misma buscando razones para cruzarse con ella en los pasillos, o encontrando cualquier excusa para tocarle la mano al pasarle un cuaderno. La cercanía de Becca le daba una forma nueva de respirar, como si, por fin, pudiera hacerlo para sí y no para los demás. Y Becca se enamoraba un poco más con cada gesto involuntario. Cada vez que Fren la corregía con ternura, cada vez que se le enredaba el cabello en el cuello del uniforme, cada vez que bajaba la mirada al reír. Amaba incluso las contradicciones, su forma precisa de hablar y la torpeza con la que a veces se sonrojaba sin saberlo. Una tarde de viernes, cuando el sol comenzaba a teñir de oro las ventanas del colegio, Becca se armó de valor y la invitó a su casa. Mis padres se fueron a una convención y no vuelven hasta el domingo, dijo con un tono casual que no lograba ocultar el temblor de su voz. Yoko ya me prometió que no aparecerá hasta mañana. Si quieres venir. Fren la miró unos segundos, en silencio. Luego asintió con una pequeña sonrisa. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con fingida inocencia. Cocinar, ver una película mala. Sobrevivir, respondió Becca con un gesto teatral. Esa tarde, entre paredes familiares y luces cálidas, cocinaron pizza juntas. Becca insistía en que ella sabía preparar la masa desde cero, pero Fren terminó con harina en la cara y una risa que no le salía desde la infancia. Pusieron una comedia tonta en la televisión, pero ninguna prestó atención real a la trama. Poco a poco, fueron dejando de hablar, se miraban más de lo que hablaban. Había algo en el aire, algo suspendido, un instante extendido. Terminaron sentadas en el suelo del salón, sobre una manta, rodeadas de almohadas. Afuera, la ciudad comenzaba a callarse. Dentro, los latidos se hacían más audibles. ¿Te has enamorado antes?, preguntó Fren de pronto, con la voz baja, mientras jugueteaba con una hebra del cabello de Becca. Becca tragó saliva, sintió como su corazón se aceleraba. No como contigo, respondió, sabiendo que no había vuelta atrás. Sus palabras eran una promesa, un salto al vacío. Fren la miró, sus ojos se abrieron apenas, como si algo se rompiera y algo más naciera al mismo tiempo. En su expresión había ternura, y también un temblor leve, como quien reconoce algo sagrado y teme profanarlo. Se acercó muy despacio. Sus labios rozaron los de Becca con una delicadeza imposible. El primer beso no fue perfecto. Fue suave, torpe, tembloroso, pero fue real, honesto, lleno de emoción contenida y de un deseo que no buscaba conquista, sino reconocimiento. Fren, susurró Becca, con la frente apoyada en la de ella. Estoy segura de esto, de nosotras. Fren no respondió con palabras. La tomó de la mano, sin soltarla, y la condujo a la habitación. Subieron las escaleras en silencio. Cada paso era un pacto. Cuando cruzaron la puerta, no encendieron la luz. La penumbra bastaba. Se quedaron de pie, frente a frente, mirándose. Ninguna tenía prisa. El tiempo parecía haberse diluido en algo más profundo. Fren acarició la mejilla de Becca con el dorso de los dedos. Su tacto era tembloroso, pero amoroso, como si en cada caricia pidiera perdón por todas las veces que la vida les diría que no. Becca la besó con ternura, con los ojos cerrados y el alma abierta. Sus cuerpos comenzaron a descubrirse, capa por capa, sin violencia ni premura. Cada prenda que caía al suelo era también una coraza que se abandonaba. No fue solo la entrega de sus cuerpos, fue la confirmación de algo anterior, más profundo. Fue la comunión de dos almas que se habían estado buscando incluso antes de saberlo. Sus movimientos fueron suaves, atentos, vulnerables. Fren la acarició como si tocara algo sagrado. Becca respondió con pasión contenida y una gratitud infinita. Hubo besos, lágrimas, risas pequeñas, miradas que decían más que cualquier palabra. Y cuando la respiración se calmó y el silencio volvió, Becca se quedó recostada sobre el pecho de Fren, escuchando sus latidos como si fueran una canción antigua. Afuera, una brisa suave movía las cortinas, dejando entrar el rumor de una ciudad que parecía distante. Prométeme que no importa lo que pase, nunca dejarás de amarme, susurró Becca, sin levantar la cabeza. Fren la abrazó con fuerza. Su piel todavía vibraba, su corazón aún latía rápido. Nunca, Becca, nunca, respondió, y aunque lo dijo con todo su ser, aún ignoraba que un día tendría que romper esa promesa. Capítulo 3. Rechazo. El amor entre Fren y Becca florecía como si nada pudiera tocarlo. Dentro del colegio, bastaba con una mirada para saber lo que sentían. Sus manos se buscaban con naturalidad en los pasillos,
como si el roce entre sus dedos fuera un idioma solo suyo. Sus risas llenaban los recreos, sus silencios se entendían sin explicación. Para ellas, el mundo era más ligero cuando estaban juntas. Todo parecía tener un lugar, un orden secreto donde solo existían ellas dos, como si el resto de la realidad estuviera suspendida, esperando. Compartían auriculares en la biblioteca, escribían notas secretas en los márgenes de los cuadernos, se refugiaban una en la otra cuando el día se hacía largo. Era fácil olvidar que más allá de los muros del colegio existía otro mundo, uno que no era tan amable, uno donde el amor tenía reglas, condiciones, fronteras. Ese mundo las estaba esperando. Un domingo por la tarde, cuando el cielo comenzaba a oscurecer, y Fren acababa de terminar de estudiar en su habitación, fue llamada al despacho de su padre. La voz de Samantha sonó firme desde la escalera. Tu padre quiere verte. Ahora, el despacho de Tanin Chankima era una habitación que siempre había intimidado a Fren. Todo allí estaba milimétricamente ordenado. Los estantes con libros de economía, los diplomas enmarcados, el escritorio de madera oscura sin una sola hoja fuera de lugar. El aire olía a cuero, a autoridad. Cuando entró, Tanin no levantó la vista. Estaba revisando una carpeta con expresión fría. Frente a él, la señora Samantha permanecía sentada, con los brazos cruzados y una mirada afilada. «Te sientas», ordenó Tanin sin alzar la voz, pero con la fuerza de quien no admite réplica. Fren obedeció. Notó cómo su respiración se aceleraba sin poder evitarlo. «¿Quién es esta chica?», preguntó su padre al fin, arrojando sobre la mesa una fotografía. Era una imagen tomada desde lejos. Ella y Becca saliendo del colegio, tomadas de la mano, sonriendo. El encuadre era nítido, espantosamente íntimo. Alguien había seguido sus pasos. Fren palideció. La piel se le erizó. Es mi amiga», dijo, aunque la palabra se atragantó al salir. «Amiga», intervino su madre con un tono cargado de ironía. «Sarocha, te estás exponiendo. No solo tú, sino a tu apellido. ¿Tienes idea de lo que esto significa?» «Es mi vida», respondió Fren, temblando por dentro pero con el cuello erguido. «Es nuestro nombre, nuestra reputación, nuestras inversiones, nuestras relaciones con otros empresarios y familias», la interrumpió Tanin, con voz dura. «No estamos discutiendo un capricho adolescente. Estamos hablando de tu papel en algo más grande». «Estoy enamorada de ella», dijo Fren, y en esa frase estaba toda su verdad. El silencio que siguió fue brutal, tan pesado que pareció cambiar la densidad del aire. Su madre bajó la vista, visiblemente molesta. Tanin se levantó de la silla, caminó hacia la ventana, y habló sin mirarla. «Eres mi única hija, heredera de una empresa que no puedes permitirte poner en riesgo. Esa relación no puede continuar. Haz lo correcto. Corta esto antes de que sea demasiado tarde». «No es un error que pueda corregir», susurró Fren. «No es una relación de negocios, papá. Es amor». Samantha se levantó también, su tono gélido. «El amor es una distracción, un lujo. Te lo puedes permitir cuando tengas tu vida asegurada. Primero asegúrate un lugar en este mundo. Después, si queda espacio para algo más, lo discutiremos». «No es algo que se negocie», replicó Fren en voz baja, con la garganta cerrada. Pero ni Samantha ni Tanin la escuchaban ya. El veredicto estaba dicho. El peso de la tradición, de la empresa, del linaje, era más importante que su deseo, que su verdad. Fren salió del despacho sin mirar atrás. Subió a su habitación y cerró la puerta con llave. No cenó, no encendió las luces. Se quedó sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, sintiendo una mezcla brutal de rabia y tristeza. Nadie subió a buscarla, nadie llamó a su puerta. En la oscuridad, solo pensaba en Becca. A la mañana siguiente, el colegio volvió a ser un refugio y una trampa. La vio esperándola en la puerta. Becca tenía el cabello recogido, una sonrisa leve, el uniforme ligeramente desordenado como siempre. La simple visión de ella hizo que el pecho de Fren se apretara con fuerza. Durante unos segundos, el mundo volvió a tener sentido. Becca corrió hacia ella, ajena a todo. La abrazó con una calidez que a Fren le dolió. «¿Estás bien?», preguntó con los ojos encendidos de preocupación. Fren no pudo hablar al instante. Cerró los ojos, inhaló su olor, tragó las lágrimas. «Mis padres lo saben», dijo finalmente, «y no lo aprueban». Becca la soltó con suavidad. Su expresión se ensombreció. ¿Qué te dijeron?» Fren respiró hondo, miró el suelo. Luego la miró a los ojos. «Que estoy poniendo en riesgo el apellido, que es una distracción, que no puedo tenerte». Becca desvió la mirada. Su rostro se tensó, pero no dijo nada. «¿Y tú?», preguntó entonces, con voz temblorosa. «¿Qué vas a hacer tú?».
Freen la abrazó con fuerza. Sintió que si la soltaba, se rompería por dentro. Amarte, Becca, aunque ellos no lo entiendan, aunque el mundo se oponga, yo no voy a soltarte. Becca cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. En ese instante, ninguna de las dos sabía cuán difíciles serían los tiempos que venían, que habría distancias impuestas, palabras no dichas, días grises. Pero una cosa sí sabían con certeza: el amor que las unía era real, y valía la pena, no solo por lo que eran juntas, sino por todo lo que el mundo les diría que no podían ser, y tal vez por eso mismo, luchar por ello se volvió una necesidad. Capítulo 4. Amor inquebrantable. El rechazo de la familia de Freen no hizo más que fortalecer el vínculo entre ella y Becca. Como dos árboles que crecen entre las grietas del concreto, su amor se abría paso en medio de las resistencias, de los murmullos, de la presión. En lugar de ocultarse, comenzaron a vivir su amor con más valentía. Cada mirada que compartían era más firme, cada caricia más consciente. Dejaron de fingir ser solo amigas. Dejaron de caminar separadas por los pasillos del colegio. Dejaron de callar. Lo que una vez fue tímido, comenzó a volverse inevitable. Al principio, algunos profesores evitaban mirarlas demasiado. Otros se limitaban a ignorar lo evidente. Pero con el tiempo, su relación se volvió parte del paisaje cotidiano del colegio. Algunas miradas se endurecieron, otras se suavizaron. Algunos murmuraban, otros las admiraban en silencio. Y ellas simplemente se amaban. Era el último año de preparatoria. Ya eran adultas en formación, con responsabilidades, proyectos y decisiones a la vuelta de la esquina. Pero en medio de la presión académica y las expectativas familiares, el amor entre Freen y Becca era su centro, su raíz, su refugio. Una mañana, mientras caminaban hacia el aula, Becca desvió la mirada hacia un grupo de compañeros que murmuraban a su paso. Bajó un poco la voz. «Están diciendo cosas». Freen se detuvo, la miró con una mezcla de ternura y determinación. Luego se encogió de hombros, despreocupada, pero con un brillo en los ojos que quemaba, y respondió, con media sonrisa: «Que hablen, que digan lo que quieran. Lo único que me importa eres tú». Becca sonrió, aunque por dentro aún llevaba un nudo. Pero esa frase, dicha con tanta certeza, fue como un escudo que la protegía. Sentía miedo, sí, el estigma, la diferencia social, el futuro incierto, todo seguía ahí. Pero también sabía que lo que tenían no era un juego, no era un experimento adolescente, era amor, amor real. Pasaban tardes enteras en la casa de Becca. Allí, Freen encontraba una paz que no sabía que necesitaba. La casa de los Armstrong era más modesta que la mansión de los Chankima, pero irradiaba algo que la suya nunca había tenido: calidez. Paredes con fotografías familiares, muebles con historia, música sonando suavemente desde algún rincón. Todo allí parecía construido con afecto. El padre de Becca, un hombre de voz grave y alma amable, bromeaba con ellas sin incomodidad, como si lo más natural del mundo fuera verlas tomadas de la mano. Song, la madre, las recibía con sonrisas sinceras y una bandeja de té caliente, preguntándoles por sus clases, sus sueños, su día. «Aquí eres bienvenida», le dijo Song a Freen una tarde, mientras ambas recogían las tazas del salón. «Si amas a mi hija, eres parte de esta familia. No tienes que ganarte nada. Solo sé tú misma». Esas palabras se le quedaron grabadas a Freen, le dolieron y la sanaron al mismo tiempo. No estaba acostumbrada a tanta aceptación. En su casa, el afecto era condicionado, estructurado. En la de Becca, era libre. Esa noche, cuando regresó a su habitación, se quedó mirando el techo durante horas. Pensó en el apellido que cargaba como un peso. Pensó en los negocios, en las reuniones frías de su padre, en los silencios de su madre. Y luego pensó en la risa de Becca, en el calor de la cocina de los Armstrong, en cómo sonaba su nombre en boca de Song, en cómo se sentía su mano en la mano de Rebecca. Soñó con otra vida, una donde no tuviera que pedir permiso para ser quien era, donde pudiera ser simplemente Freen, y amar a Becca sin condiciones, sin miedo. Una noche de viernes, estaban en casa de Becca. Era invierno, afuera llovía. Dentro, las luces eran tenues y cálidas. Estaban acostadas en el sofá, envueltas en una manta, viendo una película que ninguna estaba prestando demasiada atención. El sonido de la lluvia golpeando los vidrios era como un arrullo. Becca se giró lentamente hacia Freen. Sus rostros estaban a escasos centímetros. «¿Crees que podamos estar juntas para siempre?», susurró, casi con vergüenza, como si temiera que la pregunta fuera demasiado grande. Freen la miró largo rato, su rostro iluminado por la pantalla,
sus ojos brillando con una mezcla de miedo y ternura. Le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, despacio, como si quisiera grabarse su forma. Sí, respondió, sin dudar, aunque me toque luchar con todo lo que tengo, aunque me cueste todo. Este amor no se va a romper tan fácil. Becca cerró los ojos un segundo, como quien encuentra algo sagrado. Luego se besaron. Fue un beso lento, profundo, sin prisa, como si el mundo entero desapareciera, como si ese instante fuera todo lo que importaba. Después se quedaron abrazadas, sin hablar. El cuerpo de Freen encajaba perfectamente con el de Becca. Sus respiraciones se acompasaban, como si llevaran años durmiendo juntas. En ese silencio compartido, empezaron a soñar en voz baja, con una casa propia, con un jardín pequeño, con un perro, con fotos en las paredes, con mañanas sin esconderse, con la posibilidad de una familia que empezara con ellas dos, porque el amor que sentían no era solo pasión o compañía, era algo más grande, algo que las empujaba a imaginar el futuro, a pensar que, a pesar de todo lo que el mundo podía poner en su contra, lo que tenían era invencible, y esa fe, esa convicción, fue lo que las sostuvo cuando las cosas empezaron a oscurecerse, cuando el mundo afuera les exigió sacrificios que aún no sabían si estaban dispuestas a hacer. Pero esa noche, bajo la lluvia, nada de eso importaba, solo estaban ellas, y el amor inquebrantable que no pedía permiso para existir. Capítulo 5. El sueño de ser madres. El calor de la tarde caía lentamente sobre la ciudad, mientras Freen y Becca caminaban tomadas de la mano por el parque. Era uno de esos días en que el tiempo parecía detenerse, en que las risas de los niños jugando a lo lejos se mezclaban con sus sueños silenciosos. El cielo, teñido de tonos dorados, parecía prometer algo, como si el mundo, por un instante, fuera lo bastante amable como para permitirles imaginar sin miedo. Becca se detuvo de pronto al ver a una niña correteando tras una burbuja. Llevaba un vestido amarillo y el cabello suelto, y reía como si no existiera más que ese momento. Su mirada se llenó de una ternura callada, casi melancólica. A veces me imagino cómo sería, dijo en voz baja, sin dejar de mirar a la niña. Freen apretó un poco más su mano. ¿El qué? Becca tragó saliva. Se sentía expuesta. Pero era una verdad que llevaba tiempo creciendo en su interior. Ser madres, tener una hija, criarla juntas, que tenga un nombre que las dos elijamos, que nos vea amándonos sin esconderlo, que crezca sabiendo que fue deseada, buscada, celebrada. Freen sintió un vuelco en el pecho. Era como si Becca hubiera leído lo más íntimo de sus pensamientos. Nunca lo habían dicho en voz alta, pero ella también lo había pensado, muchas veces, en la soledad de su habitación, en medio de clases aburridas, incluso en reuniones familiares, mientras veía cómo otros primos hablaban de futuros hijos. Lo había imaginado. A Becca con un bebé en brazos, su sonrisa suave, su voz cantando canciones de cuna en inglés o en tailandés. Yo también lo he pensado, confesó, con los ojos húmedos. Sería nuestra, con tu dulzura. Y quizá con mis ojos, dijo, bromeando con suavidad. Becca soltó una risa ligera, aliviada, y apoyó su cabeza en el hombro de Freen. El corazón le latía tan fuerte que temía que se le escapara por la boca. ¿Crees que podríamos hacerlo realidad? Freen se quedó en silencio unos segundos. El apellido Chankima pesaba como una cadena invisible. Era hija de una de las familias más conservadoras y poderosas de Tailandia. Su mundo no estaba hecho para aceptar algo así, y sin embargo, al mirar a Becca, con su cabeza recostada sobre ella, y los ojos mirando el cielo con ilusión, supo que su corazón no le permitiría negarle esa felicidad. Sí, Becca, si tú quieres, busquemos la forma, hagámoslo juntas. Durante las semanas siguientes, comenzaron a investigar. Lo hicieron en secreto, con cuidado, como quien protege una flor frágil del viento. Consultaron clínicas privadas, leyeron foros, hablaron con médicos de confianza, se toparon con obstáculos, con dudas, con números que asustaban, pero cada paso que daban, cada conversación clandestina, cada página leída bajo las sábanas, reafirmaba su deseo. No era un capricho, era un anhelo profundo, compartido, algo que crecía con la misma fuerza que su amor. La decisión más delicada fue quién llevaría al bebé. Yo quiero hacerlo, dijo Becca una noche, sentadas en el balcón de su casa, con una manta sobre las piernas y 2 tazas de té medio frías. Quiero sentirlo crecer dentro de mí. Quiero que seas tú quien me vea cambiar, que pongas tus manos en mi vientre y sientas sus pataditas. Quiero que el mundo sepa que este cuerpo se ofreció para traer algo que nos pertenece. Freen se quedó mirándola. Había algo sagrado en esa entrega, algo heroico.
Le tomó la mano con suavidad, como si tocara algo frágil y poderoso a la vez. Eres la persona más valiente que conozco. Y Becca sonrió, no porque se sintiera valiente, sino porque al fin sentía que su deseo tenía un lugar en el mundo. En ese pequeño balcón, bajo las luces de la ciudad, todo parecía posible. La cita en la clínica fue discreta. Una mañana nublada, sin demasiada gente, con el murmullo bajo de las recepcionistas y el olor limpio del desinfectante. Llevaban las manos entrelazadas, pero los ojos bajos, como si tuvieran que esconder incluso ese momento sagrado. El procedimiento fue rápido, técnico, casi mecánico, pero para ellas, cada segundo tenía el peso de lo eterno. Rebecca se sometió a una inseminación artificial con la esperanza de que ese pequeño milagro las uniera aún más, y quizás hiciera que la familia de Frey comprendiera que su amor no era un capricho, sino un proyecto de vida, algo que construían con cada decisión, con cada abrazo, con cada renuncia silenciosa. Al salir de la clínica, se detuvieron bajo un árbol. El aire olía a tierra húmeda, tenían lágrimas en los ojos, y el pecho les temblaba. Pase lo que pase, dijo Becca, con la voz quebrada, gracias por soñar esto conmigo. Fren le besó la frente, sin prisa. Este sueño es nuestro, y vamos a cuidarlo con el alma. Esa noche, se acostaron juntas, abrazadas, sin hablar. Fren apoyó su mano sobre el vientre plano de Becca, como si ya pudiera sentir algo allí, latiendo en silencio. Becca cerró los ojos y sonrió apenas. Ya se sentían madres, aunque nadie más lo supiera. En sus corazones, ese futuro ya estaba sembrado. No sabían si lo lograrían, no sabían si el mundo las dejaría, pero lo que sí sabían era esto: estaban dispuestas a luchar, a construir, a resistir por amor, y por esa hija que, aunque aún no existía, ya las habitaba. Capítulo 6. El silencio del negativo. Habían pasado 31 días desde la inseminación, 31 días de ilusión contenida, de promesas a media voz, de miradas que hablaban sin necesidad de palabras. Habían vivido ese mes como si ya fueran 3, esperando, soñando, vigilando cada señal como quien espera una aparición sagrada. Cada pequeño mareo, cada bostezo inesperado, cada antojo repentino en Becca era motivo de emoción para Freen. Se tomaban de la mano en silencio por las noches, como si al apretarse fuerte pudieran invocar una vida que aún no sabían si estaba allí. ¿Crees que ya esté ahí?, preguntaba Becca tocándose el vientre cada noche antes de dormir, con una mezcla de timidez y ternura. Freen la miraba como si su amor pudiera protegerla de cualquier cosa. Si está, ya te está escuchando, y si no, lo intentaremos de nuevo. Lo prometo, decía, acariciando con los dedos la piel suave del vientre todavía plano. No es un fracaso, es solo parte del camino. Y Becca asentía, aunque en el fondo comenzaba a temer el silencio del resultado. Había comenzado a hablarle en voz baja cuando estaba sola, en el baño, en la cocina, mientras se duchaba. Palabras sencillas, como si ya hubiera alguien escuchando desde dentro. Habían elegido incluso algunos nombres, solo en broma, pero no lo eran. Ninguna broma contiene tanto deseo. Finalmente, llegó el día, la fecha marcada en el calendario con una pequeña estrella azul. Se vistió en silencio. Caminó hasta la farmacia más cercana, cruzando las calles húmedas de madrugada. Había niebla, y el aire olía a metal y a flores que alguien había olvidado en una papelera. Cuando regresó, Fren ya estaba despierta, esperándola en la cama, envuelta en la sábana. Se sentaron un momento sin hablar. Becca apretaba la cajita blanca entre los dedos. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Fren. No, solo espérame. Entró al baño, cerró la puerta. Sus piernas temblaban un poco. Siguió todas las instrucciones como si cada gesto definiera el destino de sus vidas. Dejó el test sobre el lavamanos y se sentó en el borde de la tina. Esperó. 5 minutos más tarde salió. Fren se incorporó de inmediato, con los ojos brillando de ansiedad. Pero Becca no decía nada. Solo sostenía el test en la mano, inmóvil, como si pesara demasiado. Fren se acercó despacio. Le quitó el test de entre los dedos. Negativo. El silencio que cayó sobre la habitación no era solo ausencia de palabras. Era como una ausencia de aire, de luz, como si algo se hubiera deshilachado en el centro exacto de sus corazones. No puede ser, murmuró Fren, como si se negara a creerlo. Becca bajó la mirada. El rostro se le había endurecido. No lloraba aún, pero los ojos estaban llenos. Se sentó en el borde de la cama, los brazos cruzados sobre el vientre vacío, como queriendo proteger algo que ya no estaba. No funcionó, dijo con voz ronca.
Freen intentó buscar palabras, pero todo lo que se le ocurrió sonaba inútil, torpe, hueco. Su garganta estaba cerrada. En su pecho se mezclaban la decepción, la culpa, el miedo y una tristeza que no encontraba forma de salir. Me siento como si hubiera fallado, añadió Becca, con la voz apenas audible. Freen se arrodilló frente a ella, tomándole las manos con suavidad. No digas eso. Esto no es culpa tuya. Nada de esto lo es. Solo, aún no es el momento. Becca no respondió. Se dejó abrazar, pero su cuerpo estaba tenso. Por dentro, sentía que algo se había roto, no del todo, pero lo suficiente para que comenzaran a entrar las dudas. Las grietas de la esperanza no hacían ruido, pero dolían como heridas abiertas. Esa noche no hablaron mucho. Se abrazaron hasta quedarse dormidas, con el peso del fracaso silencioso entre ellas. El sueño llegó tarde, entre lágrimas disimuladas, con la ropa aún puesta y las luces apagadas. Dormir fue como flotar en un mar helado. No había consuelo, solo ese vacío desconocido que deja la ilusión cuando se desmorona. Al día siguiente, el mundo siguió igual. El tráfico rugía afuera, la gente iba al trabajo. Las notificaciones del celular seguían llegando, pero ellas no eran las mismas. Becca pasó largo rato sentada junto a la ventana, mirando sin mirar. Había algo ausente en su expresión, como si se le hubiera escapado una parte de sí misma y no supiera cómo recuperarla. Freen le preparó el desayuno, aunque sabía que Becca no comería. Dejó la bandeja en la mesa y se sentó frente a ella sin decir nada. No querían pelear, pero el silencio se estaba volviendo espeso, incómodo. Las palabras no alcanzaban, y a veces, en lugar de unir, comenzaban a separar. ¿Y si no podemos?, preguntó Becca de pronto. ¿Y si no estamos hechas para esto? No digas eso, respondió Freen, con un nudo en el estómago. Solo ha sido un intento. El primero. Tenemos tiempo. Tenemos otras opciones. Tú puedes decir eso, susurró Becca, con amargura contenida. Porque no eres tú la que falló. Freen se quedó helada. No estás sola en esto. Becca la miró con los ojos turbios, y en esa mirada había más miedo que enojo. Miedo a no poder, miedo a ser la que no logró dar ese paso, miedo a ser dejada atrás por el propio sueño. Freen se levantó, rodeó la mesa, y la abrazó desde atrás. Apoyó su frente en su espalda, sin palabras. Te amo, eso no depende de un test. No depende de nada más que de ti, dijo al fin. Becca cerró los ojos, se dejó sostener, pero la herida ya estaba allí, como una sombra al borde del día. El sueño de ser madres no se había roto del todo, pero sí se había agrietado, y en esas grietas empezaron a colarse otras cosas. El peso de la familia Chankima, las preguntas que aún no se atrevían a responder, las miradas que no podrían evitar cuando decidieran intentarlo otra vez. El miedo no era solo a no lograrlo, era a lo que vendría después. Así su amor soportaría la espera, el juicio, la repetición. Así la alegría, cuando llegara, sería suficiente para sanar lo que estaban empezando a perder por el camino. Afuera, la ciudad seguía latiendo, pero en esa casa, lo único que palpitaba con fuerza era el silencio, y aunque nadie lo decía en voz alta, ambas sabían que el verdadero desafío aún no había comenzado. Capítulo 7. La heredera presionada. El aire dentro de la mansión Chankima era cada vez más denso. No era solo el silencio solemne de los pasillos, ni el eco de los pasos sobre el mármol, ni siquiera la distancia calculada de los sirvientes. Era otra cosa, algo más profundo, más frío, como si la tristeza de Freen hubiera sido absorbida por las paredes, como si el edificio mismo respirara bajo las órdenes de su padre y el juicio constante de su madre. Desde el resultado negativo, Freen apenas había tenido tiempo para procesar el dolor. Becca le había dicho que necesitaba espacio, pero lo que Freen realmente necesitaba era tiempo. Tiempo para sentir, para decidir, para rebelarse. Pero ese lujo no existía en la agenda de su padre, Tanin, que desde el día siguiente al test fallido, intensificó las reuniones, los discursos, los recordatorios sobre quién era ella y lo que se esperaba de una Chankima. Una noche, durante una cena de pocas palabras y demasiada tensión, Tanin le habló con el mismo tono con el que dictaba órdenes en la junta directiva. Es hora de que empieces a mirar hacia adelante, dijo, sin levantar la vista de su copa de vino añejo. Estados Unidos, MBA en Nueva York, conexiones, networking, ese es tu futuro, Sarocha. El cuchillo de Freen se detuvo a mitad de camino entre el plato y su boca. Ni siquiera había probado la comida. La mezcla de arroz jazmín, langosta y curry verde que antes le habría parecido un lujo, ahora tenía el sabor del encierro. Su madre, Samantha,
Bebía con elegancia, sin emitir opinión. No quiero dejar mi vida aquí, respondió con la mandíbula tensa, la mirada fija en el mantel blanco. No quiero dejar a Rebecca. Tanin esbozó una sonrisa seca, de esas que no llegan a los ojos. Tu vida real no está aquí. Esto ha sido solo una distracción, un descanso antes de asumir tus deberes. Samantha intervino con un tono condescendiente, como si hablara con una adolescente confundida. Lo de esa chica es una fase, Sarocha. Todas pasamos por una. Te entiendo, de verdad, pero hay cosas más importantes. Tu apellido, tu futuro, las decisiones que importan, las que no pueden depender de un capricho o de una emoción efímera. Fren apretó los puños bajo la mesa. El corazón le latía con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. No es una fase, es amor, repitió, sintiéndose una vez más como si gritara a través de una pared de cristal grueso, invisible pero impenetrable. Y no quiero ese futuro que ustedes han elegido sin mí. Tanin la miró directamente a los ojos. En su gesto no había enojo, solo autoridad fría, inapelable. No tienes opción. Ya estás inscrita. El proceso está en marcha. Lo único que debes hacer es comportarte a la altura de tu nombre. Los días que siguieron se volvieron un desfile agotador de reuniones con asesores, entrevistas por Zoom con universidades, clases privadas de negociación y simulaciones de entrevistas en inglés con acento neutral. Todo estaba siendo planeado sin preguntarle, como si su voluntad fuera un lujo innecesario. Su vida se desarrollaba frente a ella como una agenda sellada. Horarios, metas, expectativas. Apenas podía ver a Becca. Cada vez que intentaba llamarla, el tiempo se le escapaba entre sesiones de estudio, juntas imprevistas o almuerzos estratégicos con directivos que ni siquiera la miraban directamente. Se sentía como una muñeca vestida para agradar, expuesta como heredera, pero vacía por dentro. Becca le escribía mensajes cortos. A veces, respondía con frases neutras, otras veces no decía nada. El dolor del test negativo seguía allí, flotando entre ellas, sin haberse hablado del todo, sin haber sanado. Una tarde, Becca la esperó bajo la lluvia en una esquina frente al parque donde solían caminar después de clases. El cielo estaba gris y el aire olía a tierra mojada. Fren llegó media hora tarde, corriendo, empapada, con los zapatos llenos de barro y el rostro marcado por el cansancio. Lo siento, dijo sin aliento. Mi padre me encerró en una reunión que no podía rechazar. No me dejaban salir. Becca la miró en silencio. Tenía el paraguas cerrado a su lado, la chaqueta empapada, el cabello pegado al rostro. Sus ojos no tenían rabia, tenían algo peor, decepción. Cada vez estás más lejos, Fren. La frase cayó como una piedra al estómago. Fren se quedó quieta, sintiendo cómo se desmoronaba algo dentro de ella. No quiero estarlo. No sabes cuánto me duele esta distancia. ¿Y qué vas a hacer? Fren abrió la boca, pero no respondió, porque no sabía, porque no tenía respuestas, porque todo lo que hacía parecía no ser suficiente, porque el amor que sentía por Becca no le alcanzaba para luchar contra todo. Solo la abrazó, con desesperación, mojadas las dos, en medio de la acera, con los autos pasando a su lado sin detenerse. Cerró los ojos y deseó poder detener el tiempo, pero sabía que no podía. Sabía que el avión al que su familia la estaba obligando a subir no se detendría por amor. Sabía que cada día que pasaba, la decisión se hacía más irreversible. Esa noche, Fren caminó sola por el jardín trasero de la mansión. La lluvia había cesado, pero el pasto seguía húmedo. El aire olía a jazmín y a recuerdos de algo que aún no se había ido, pero ya empezaba a doler como si lo hubiera perdido. Se sentó en uno de los bancos de piedra junto al estanque artificial, cerró los ojos y recordó la primera vez que Becca la abrazó sin miedo. Recordó el calor de sus dedos sobre el vientre, sus risas compartidas, el sueño de ese hijo que aún no existía pero ya las unía. Y en ese silencio, lo supo, no tenía miedo a irse, tenía miedo a volverse alguien más, alguien que obedeciera, alguien que olvidara, alguien que, por complacer a todos, terminara traicionándose a sí misma y perdiendo lo único que le daba sentido. Becca. Capítulo 8. Grietas en el para siempre. El cansancio emocional se convirtió en parte del aire que respiraban. Estaba en los silencios prolongados, en los suspiros no compartidos, en los mensajes respondidos con horas de atraso, en las citas que Fren cancelaba con excusas cada vez más opacas. Ya no bastaban las miradas cómplices ni los silencios llenos de significado. Ahora eran silencios llenos de preguntas. Las ausencias de Fren se hicieron más frecuentes, y las palabras entre ellas,
más tensas. No peleaban a gritos, pero dolía más lo que no se decía. Dolía la distancia que no se medía en kilómetros, sino en renuncias pequeñas, en miedo compartido, en la sensación, cada vez más clara de que algo se estaba resquebrajando. Esa noche, estaban sentadas en el balcón del departamento de Becca. La ciudad respiraba bajo ellas, iluminada, indiferente. Las luces parpadeaban a lo lejos como si nada se estuviera desmoronando en ese pequeño rincón donde dos jóvenes intentaban sostener lo que ya comenzaba a temblar. Freen tenía los ojos fijos en el cielo nublado. Becca fumaba en silencio, sin siquiera mirar a Freen. El humo dibujaba figuras efímeras que desaparecían antes de tomar forma. El silencio pesaba más que nunca. ¿Vas a irte, cierto?, preguntó Becca, sin rodeos. La pregunta cayó con la fuerza de una verdad que ambas ya conocían. No tenía tono de reclamo, pero dolía igual. Freen no respondió de inmediato. Tenía la vista baja, los dedos ocupados con el anillo que Becca le había regalado en su primer aniversario. Lo giraba una y otra vez, como si pudiera encontrar en ese metal algún consuelo, alguna certeza. No se atrevía a mirarla a los ojos. No sé cómo decirte que me están empujando, murmuró. No me dejan opción, me están arrinconando. Becca, mi padre, mi madre, todo está decidido. Becca apagó el cigarro con calma, pero su pecho se agitaba. Apretó los labios, sintiendo cómo el corazón le latía con una furia contenida. Siempre hay opción, Freen dijo, con voz firme. Lo que no hay es el valor de enfrentar las consecuencias. Freen alzó la mirada, sorprendida. Por primera vez, vio a Becca enojada con ella. No con el mundo, no con la familia Chankima, no con la presión externa, con ella, con su silencio, con su falta de decisión. ¿Tú crees que no me duele?, dijo Freen, la voz quebrada. Estoy perdiéndolo todo. A ti, a nuestro sueño, a nuestra vida. ¿Pero qué hago? Si digo que no, me cortan todo. No solo el dinero. Me borran del mapa. Me dejan sola. No entiendes lo que es crecer en una familia que te ama con condiciones. Becca se levantó con brusquedad y caminó hasta el borde del balcón. Afuera comenzaba a caer una llovizna fina. No se cubrió. Se dejó mojar. Cerró los ojos como si el agua pudiera calmar el incendio dentro de su pecho. ¿Y yo?, preguntó, apenas audible. ¿Yo no valgo todo eso? Freen se quedó inmóvil. Esas palabras fueron cuchillos, no de los que matan, de los que abren una herida que sangra lento. Se puso de pie, caminó hasta Becca, le tomó la mano con fuerza. Tú lo vales todo, Becca, todo. Pero no soy tan valiente como tú. No sé si puedo perder a mi familia, incluso si ya me siento huérfana con ellos. Becca giró apenas el rostro. Tenía los ojos rojos, mojados, no solo por la lluvia. El amor no es suficiente si no va acompañado de decisiones, Freen. No se puede amar a medias. No se puede construir un futuro sobre lo que quizás algún día sea posible. La lluvia arreciaba. Las gotas golpeaban el suelo como si también quisieran decir algo. Freen la abrazó con desesperación, sintiendo cómo Becca temblaba en sus brazos. No digas eso. No digas eso nunca. Eres lo único que me mantiene cuerda. Lo único que me hace sentir que vale la pena respirar. Entonces, dime si ya no me amas, susurró Becca, sin apartarse del abrazo. Dímelo, y yo te dejo ir, pero no me tengas aquí esperando que seas alguien que quizás no vas a ser. Freen no supo qué responder. El miedo le llenó la garganta. El amor que sentía era tan real que dolía en los huesos. Pero también era real el pánico a perder todo lo demás, a quedarse sola, a no pertenecer a ningún lugar. Te amo, dijo finalmente, pero estoy rota por dentro. No sé si sabré luchar bien. Becca cerró los ojos, se dejó abrazar, pero algo dentro de ella también empezó a romperse. Esa noche, Freen no durmió. Se quedó sentada junto a la cama, observando a Becca dormir. Su respiración era suave, su cuerpo en calma. En los sueños, todo parecía fácil. En los sueños, seguían siendo las mismas chicas que corrían por la playa con los pies descalzos, que hablaban del futuro con los ojos brillantes. Pero la vigilia era otra cosa. Por primera vez, Freen se preguntó si su amor sería suficiente para sostenerlas. No lo sabía, y eso la aterraba. Se levantó, caminó hasta el baño, se miró en el espejo, y no se reconoció del todo. Se tocó el rostro. Se preguntó en qué momento se había vuelto tan frágil, tan dependiente del miedo, tan silenciosamente obediente. Quiso gritar, pero no había nadie que pudiera escucharla sin obligarla a callar. Volvió a la habitación y se metió en la cama. No tocó a Becca, solo se acostó a su lado, escuchando su respiración, contando las horas que aún le quedaban antes de tomar la decisión,
que no quería tomar, aferrándose al anillo en su dedo como si pudiera evitar lo inevitable, aferrándose como si eso bastara. Capítulo 9. La decisión de partir. El pasaje a Nueva York llevaba semanas comprado. La fecha, marcada en un calendario que Freen no se atrevía a mirar, se acercaba como un verdugo implacable. La maleta, cuidadosamente armada, estaba escondida en el fondo del armario, oculta tras un abrigo que jamás usaba, como si mantenerla fuera de vista hiciera menos real la decisión, como si la negación pudiera salvarla del abismo. Durante días, Freen se aferró al silencio, no por cobardía, sino por miedo a romper lo único que aún la sostenía. Cada vez que miraba a Becca, cuando la veía cocinar con el cabello recogido, cuando la sentía dormir con una mano sobre su cintura, cuando reía con los ojos cerrados, algo dentro de ella se partía en dos. ¿Cómo decirle que se iba? ¿Cómo arrancar ese amor de raíz y seguir respirando? Pero el reloj no se detenía. Faltaban 3 días. Aquella mañana, la casa de los Chanquima olía a café recién hecho y a culpa. Samantha, su madre, se sentó frente a ella en la mesa de desayuno con su estilo elegante, frío y medido, como si el mundo fuera una empresa y no una familia. Vestía de blanco inmaculada. La taza de porcelana no temblaba en sus manos. «Es lo mejor para ti, y para todos», dijo, con ese tono categórico que no admitía réplica. «Con el tiempo lo entenderás». Freen no respondió. Se limitó a mirar el vapor que se elevaba desde su taza, preguntándose si alguna vez se sentiría libre. El aroma del café le revolvió el estómago. El mundo se le venía abajo. Y sin embargo, allí estaba, sentada en una silla cara, fingiendo normalidad, mientras su corazón gritaba. No sabía si odiaba más a su madre o a sí misma por seguir obedeciendo. Esa tarde, citó a Becca en el parque donde solían ir los domingos, donde tejieron fantasías de futuro entre árboles y risas. Allí habían hablado por primera vez de formar una familia, de criar una hija con el nombre de ambas, de vivir sin miedo. El mismo banco, el mismo sendero, pero ahora el aire era más pesado. Las ramas ya no bailaban, solo se mecían con una tristeza sorda. Becca llegó sonriente, con una bolsa de galletas y 2 cafés helados. Siempre tan atenta, siempre tan ella. «Tenía ganas de verte», dijo, y al acercarse, notó los ojos hinchados de Freen, su cara pálida, el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. «Freen, ¿qué pasa?» Freen tembló. Quiso decirle otra cosa, cualquier cosa, mentir, hablar de espacio, de distancia, de tiempo, inventar una discusión, buscar una excusa que las hiciera pelear y que Becca la odiara un poco, al menos lo suficiente como para que no doliera tanto. Pero Becca la miraba directo al alma, como si ya supiera. «Me voy a Nueva York», dijo Freen, con la voz rota. «Mi padre ya lo arregló todo. No es una invitación, es una orden. Tengo que irme». Becca se quedó inmóvil. La sonrisa se esfumó de su rostro como si nunca hubiera existido. Dio un paso atrás, como si esas palabras tuvieran filo. «¿Cuándo?» Freen tragó saliva. «En 3 días». El mundo pareció detenerse. El sonido del viento, las hojas, todo. «¿Y me lo dices ahora?», preguntó Becca, con un nudo en la garganta que apenas podía contener. «Después de todo lo que hemos vivido». «Intenté resistirme», murmuró Freen, «pero ya no puedo más. Me están asfixiando, me controlan, me observan, no me dan opción. Me siento atrapada en una vida que no elegí». Becca se mordió los labios. El dolor era visible. Llevaba meses luchando por las dos, sosteniendo, creyendo, confiando. Y ahora todo se derrumbaba con una sola frase. «Y nuestra familia, nuestro futuro, todo lo que soñamos, todo eso también era opcional». Freen la miró con los ojos llenos de culpa, de rabia, de impotencia. «Por eso vengo hoy, para despedirme con verdad. No quiero que esto nos destruya, pero no sé cuándo volveré, ni si me dejarán hacerlo. Ya no tengo el control». «Entonces, ¿terminas conmigo?». Esa pregunta la desgarró. «No quiero, pero siento que es lo menos egoísta. No puedo amarrarte a una promesa vacía, no sería justo para ti». Becca bajó la mirada, respiró hondo. El aire dolía. «Sabes que es injusto, Freen, que digas que no tienes opción cuando nunca intentaste pelear realmente por nosotras, que me hables de amor mientras haces las maletas, que me mires con pena y no con coraje». Freen la miró sin poder hablar. Quiso abrazarla, besarla, suplicarle, pero algo en Becca había cambiado. No era enojo, era dignidad, dolor con la cabeza en alto. «Entonces vete», dijo Becca, con la voz temblorosa pero firme. «Pero no esperes que te espere. No me pidas fe si tú misma ya te rendiste». Freen quiso detenerla, pero Becca ya se había dado la vuelta. Caminó sin mirar atrás, y Freen,
Sola bajo los árboles que habían sido testigos de sus promesas, sintió por primera vez lo que era perderse a sí misma, no por amor, sino por miedo. Esa noche, Fren abrió la maleta escondida, miró la ropa cuidadosamente doblada, los libros que Becca le regaló. Uno tenía una nota escrita a mano: cuando tengas dudas, recuérdame en voz alta. Pero ni siquiera eso pudo salvarla. Se sentó en el suelo del armario y lloró como nunca había llorado antes, no por lo que venía, sino por lo que dejaba atrás. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.